Buenas tardes, mi nombre es Jesús Miguel Delgado del Águila. Represento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, y en esta oportunidad voy a participar del Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias de América, con mi ponencia que se titula Valorización semiótica del protagonismo de Nailab, el hombre pájaro, Lambayeque, Perú, ¿no? La cual voy a presentar a la Casa de las Américas en Cuba. Muy bien, la investigación propuesta se basa en un análisis semiótico desarrollado por Jacques Fontanet para interpretar el rol que cumple Nailam, el hombre pájaro, uno de los personajes míticos de una de las regiones históricas del antiguo Perú, siglo VIII después de Cristo, en la ciudad de Lambayeque. La valorización asignada respalda el protagonismo que ejerció Nailam al ser un mediador entre las divinidades y la comunidad, caracterizada por requerir un apoyo que les facilite la prosperidad ganadera. En ese sentido, es necesario el postulado teórico que fundamenta Mircea Eliade en torno a lo sagrado en oposición con lo profano. El abordaje semiótico permitirá distinguir cómo se ejerce este procedimiento antagónico, tomando en cuenta que predominan dos vertientes que se hallan en conflicto de intereses. Bien, a continuación voy a exponer el argumento del mito de Nailam. La cultura de Lambayeque, originada alrededor de los siglos IV y V de nuestra era, destacó por su dominio y su especialización en trabajos compuestos por oro y plata. De todas sus labores sobresalen las máscaras de oro. Este lugar presenta un mito que explica la fundación de su imperio, la leyenda de Nailam. En este relato de la costa norte del Perú, recogido por el cronista Miguel Cabello Balboa en 1586, se argumenta el origen mítico de la cultura de Lambayeque y se detalla el buen gobierno del hombre pájaro, personaje valorado por sus virtudes por la posteridad. A continuación sintetizaré el mito de Nailam tal como se aprecia en una de sus múltiples versiones. Un grupo de personas inició su viaje en alta mar para buscar nuevos horizontes. Ellos, cansados de tanta guerra y empobrecimiento, pretendían restablecer sus vidas. Sin embargo, su exposición durante días no les aseguraba una victoria. Por lo tanto, empezaban a desistir. Entre ellos había un hombre que les inspiraba confianza, Nailam, quien poseía unos ojos grandes como los de un pájaro. Él era quien les infundía algo de valor en medio de la miseria. La balsa en la que viajaba se desplazaba ligeramente, sin problema alguno, como si volara. Lo acompañaba su mujer, Seterni. Con ella tocaban suaves melodías en sus caracoles marinos para tranquilizar a los viajantes, quienes rápidamente olvidaban sus penurias. Poco a poco, Nailam fue ganando el liderazgo entre los presentes. Una noche en medio de la travesía, él se atemorizó por no hallar los resultados que esperaba, así que clamó a la luna por la promesa de aquella tierra que su Dios les había prometido. El astro le respondió que prosiguiera su camino, ya que el mar los llevaría a donde tanto esperaban. En otra oportunidad volvió a preguntarle porque a ellos se les añadió los reclamos de los viajeros. No obstante, la respuesta fue similar, solo que a los pocos minutos, Nailam exclamó «tierra». Inmediatamente comprobaron que se trataba de un terreno fértil, lleno de animales silvestres, vegetación y agua dulce. Descendieron, cantaron y rindieron culto a sus dioses. Allí se establecerían en aquel lugar que tendría por nombre Lambayeque, el departamento ubicado al noroeste del Perú y caracterizado por sus zonas áridas y sus playas que circundan el Océano Pacífico. En el transcurso de los días, construyeron casas de adobe y en cada una se colocaba una estatua que representaba a su jefe Nailam. Asimismo, realizaron ceremonias de agradecimiento con danzas y música que era organizada por Pita, Sifi, quien dominaba unos instrumentos sobre la base de caracoles. Con el tiempo se organizaban como sociedad, se designaban tareas y aprendían nuevos oficios: preparación de chicha de maíz, confección de vestimentas con plumas de aves, enseñanza de maquillajes.
pesca, artesanía. De esta manera los nuevos pobladores iban acrecentándose sin descuidar el respeto y el valor que tenían por Nailán. Sin embargo, este personaje no se encontraba feliz del todo. Su semblante reflejaba preocupación y tristeza, la cual fue percibida por su comunidad. Conforme pasaron los días, se percataron de que Nailán ya no se encontraba con ellos, había partido. Un poblador mencionó que oyó una voz que le decía a su jefe que ya era momento de partir, la misma que reconoció cuando él conversaba con alguien en alta mar, además de haberlo visto alejarse de forma ascendente con unas alas enormes que estallaban en su espalda. Esa noticia entristeció a todos los pobladores en, en general, y Pita Sofi, quien tocaba música con los caracoles, con mucha nostalgia, empezó a transmitir día y noche sus melodías con un tono más fuerte de lo común. Durante el amanecer, al terminar de tocar, Pita Sofi notó que por los cielos viajaba una bandada que perseguía a un gran pájaro que se dirigía con rumbo a la luna. Todo el pueblo de Lambayeque creyó que ese gran pájaro era Nailán y tuvieron fe de que algún día regresaría. Ese mito lo transmitieron de generación en generación. Considerando el mito de Nailán, procedo a aplicar la teoría semiótica propuesta por Jacques Fontanille en torno a los temas que abordan los planos de la expresión del contenido. El primero se caracteriza por lo que se muestra explícita y directamente a través de acciones que ejecuta el actante del discurso, comportamientos, desplazamientos, sucesos, etc. Mientras que el segundo es inferido implícitamente, los estados de ánimo, formas de pensar, sentimientos, ideas, emociones, entre otros. De esta manera se produce una correlación semisimbólica. Para ejemplificar lo mencionado, se puede captar lo que representan el mar y la tierra en los aventureros marítimos que iban junto con Nailán, pues ellos se encontraban limitados de cualquier contacto con la naturaleza fértil. Entonces, las significaciones que se les asocian a estos dos espacios son las de infertilidad en oposición con la fertilidad. De estas atribuciones es posible inferir acepciones de modo consecuente, como el hecho de asumir en el plano de la expresión el mar como un elemento explícito que representa una prueba repudiable y la tierra como todo lo contrario. Es el objetivo de la travesía, presentado en buenas condiciones. En cambio, para el plano del contenido, el mar tiene el significado de infertilidad, estancamiento social, decaimiento de lo religioso, y es sincrónico, espontáneo. Entre tanto, la tierra en el mismo plano simula la fertilidad, la reformulación de las estructuras sociales, la utopía anhelada de los acompañantes de Nailán, y es diacrónico, trascendental. Con todo ello, se confirma lo señalado por Jacques Lacan, en cuanto que el deseo del hombre de buena voluntad se basa en hacer el bien. Por lo tanto, quien pretende ese propósito se identifica como tal. Aquello permite que se extraigan dos formas de aprender el universo del texto. La primera se configura desde una percepción pesimista y conformista, debido a que se asume la infertilidad del Lambayeque, mientras que la segunda manera se compone del emprendimiento por convertir las tierras en fértiles. Los pobladores que anhelan esta nueva esfera semiótica o espacio semiotizado progresan socialmente mediante la ejecución de sus labores domésticas y el culto que se practique. Esa caracterización es producto de que se han incorporado signos traducibles en las relaciones del interior con el exterior. Como resultado de esta consolidación se obtiene el valor que requiere el espacio de la comunidad, puesto que su significado se reordena para identificar la asimilación con una cultura propicia. Estos espacios o territorios semiotizados son posibles debido a la intervención de Nailán, quien se somete a un cambio de apreciación con respecto a estos lugares representados. Por esta razón, es asociado con un prototipo humano que reconfigura el orden social a partir de las actividades domésticas, pesca, confección, textil, artesanía, etc. Esta transformación se contrasta con la de los pobladores de Lambayeque antes de habitar esa zona, quienes reclamaban y eran incrédulos. Aquello se aprecia en un esquema semiótico en el que Nailán representa una variante, es decir, su posibilidad de contar con las propiedades de un pájaro, ser un mediador y significar la creencia en su totalidad. Todo ello en el plano de la expresión.
mientras que en el plano del contenido simboliza lo sagrado, ya que generará una trayectoria trascendental en una colectividad en cuanto a su función humanitaria, con su carácter óptimo, esperanzador y eufórico. Para el caso de los acompañantes de Nailam, en el plano de la expresión equivale a lo invariable, además de depositar su confianza en el hombre pájaro y ser escépticos. Entre tanto, en el plano del contenido, se distingue por lo profano, lo intrascendente. Son ellos quienes reciben las grandezas, no quienes las producen. Mayormente su postura es la del rechazo, el abandono, la discordia. Lo común y lo tradicional revelan instancias que el hombre asume como propios y naturales. No ocurre lo mismo cuando se hace mención de aquello que se desliga de esa conformación habitual, a la vez arcaica. Para abordar esa alteración en torno a los sucesos es necesario incorporar la noción que trabaja Mircea Eliade a referirse a la hierofanía, es decir, aquello que es distinto de lo profano y constituye lo sagrado. Este concepto se vincula con lo espiritual y lo que es partícipe para las religiones. Esta designación posee una configuración pragmática, a causa de que se pueden reconocer los significantes a los que se les va asignando un valor especial. Su condición es primordial, lineal e irrepetible. Se manifiesta en mitos, cosmogonías y actualizaciones constantes de los rituales. Todo ello de forma simbólica y práctica. De esta manera se trastocan los contenidos de los elementos que intervienen en la naturaleza, los cuales no resultan fáciles de asimilar por otro sector que no es creyente de aquella hierofanía. Y a medida que pasa el tiempo, se va generando una costumbre para disponer del valor de determinados objetos en una situación respectiva, como en un ritual, una fecha conmemorativa o un uso sacralizado. Al contar con creencias también se van erigiendo, compartiendo y difundiendo modos de crianza, patrones de comportamiento, valores, disciplina, organización social, etc., en función de que la comunidad establezca una identidad propia. Sin embargo, en el mundo andino no existe el principio de unidad, sino el elemento esencial de la dualidad, motivo por el cual los significantes están cargados de múltiples significaciones. Por ejemplo, un componente hallado en Caral y Chavín es la acepción que se les atribuye a las orientaciones: arriba, supremacía, y abajo, inferioridad, al igual que izquierda, socialismo, y derecha, conservadurismo. Por medio de la constitución del mito, se aprecia la manera de organización de una sociedad que se basa en dos mundos traspuestos, que se encuentran en equivalencia. Para la designación de Nailam, en este abordaje es necesario optar una división que reafirma la dualidad del mundo andino. El Anampacha, mundo de arriba, es confrontación con el Urimpacha, mundo de abajo. Una forma para poder visualizar la articulación de estas dos categorías es a través de la teoría del Yanantin, llamada también esquema tradicional del círculo. Este permite la clasificación de los parámetros simbólicos aludidos mediante pisos ecológicos, zonas de arriba y abajo. Primero, el Anan, el mundo de arriba, se entiende como aquella instancia suprema que se encarga de configurar la cultura a partir de un marco temporal con respecto al orden o la organización interna de la sociedad. Recíprocamente, en ese espacio se hallan los animales voladores. De esa manera se cumple la significación aludida a lo que se encuentra arriba, lo aéreo. Nailam logra que se le atribuya la concepción de grandeza al transformarse en pájaro y servir como intermediario entre el mundo terrenal con el divino. Segundo, el Urim, el mundo de abajo, o Pachacamac, expresa todo lo que está sobre la tierra. En el mito del hombre pájaro se hace esta identificación con Lambayeque, que será propicio para construir una sociedad idealizada desde la migración. Tercero, el Chaupi, el centro, se representa por alguien que regula el universo desde alguna perspectiva. Es igualmente el mediador. Su existencia asegura el orden reinante de las entidades de la naturaleza. Nailam tiene la dádiva de comunicarse oralmente con la luna y el mar, a través de oraciones o súplicas. Además, por medio de la música que emite por la caracola, induce que los pobladores permanezcan tranquilos. Ante ello,
Nailam es una configuración caótica, ya que su dualidad ontológica se erige a partir de la constitución de los dos mundos, el de arriba y el de abajo. Esta doble referencia permite catalogarlo como un sujeto divinizado, que garantiza el orden y la estabilidad en el cosmos. Con ello se designa el tránsito mediático entre dos estados, de la naturaleza a la cultura, como también del desorden a lo normativo. De esta manera se revela cómo las tradiciones de carácter occidental imperan en la conciencia del hombre pájaro para difundirlas exitosamente, sobre todo en el orden productivo, como labrar la tierra, contar con un buen empleo para la ganadería, la pesca o la textilería. Por otro lado, otro indicador relevante en Nailam es ese rasgo de transformarse de hombre a un animal aéreo. Esa modificación condicionada a intereses terrenales lo relaciona con atribuciones divinas, como el hecho de asumir que este personaje jamás conocerá la muerte y que generará situaciones de producción trascendental para la comunidad. Una vez que ya está expuesto, su representación origina que sea percibido de forma exclusiva. Tendrá ventaja con respecto a humanos y otros animales de la tierra del mundo de abajo. Muy bien, ahora paso a explicar un método de interpretación sobre la base de la semiótica tensiva que propone Jacques Fontanille, basada en los actantes y los programas narrativos. Primero, los actantes son definidos por Jacques Fontanille como entidades abstractas que cumplen un rol enunciativo en el discurso, como lo hacen los personajes en una narración. Su intervención logra que se perciban transformaciones, dependiendo de las circunstancias. En el caso del mito, se observan presencias de múltiples e intercalados personajes concretos y abstractos, como Nailam, los pobladores de Lambayeque, la luna, el mar, etc. En cambio, Fontanille entiende por programas narrativos aquellas instancias que permiten ver el desarrollo o la transformación de los actantes, debido a la inclusión o la separación de objetos simbólicos o acciones que se van exhibiendo en el relato. En el mito del hombre pájaro se observa un tránsito de forma implícita. Por consiguiente, se somete a la teorización de los programas narrativos. Esta determinación conllevará a cuestionar la alteridad de la sociedad en torno a convencionalismos. Un programa narrativo para el mito de Nailam se establece en el diálogo preferencial de la luna y el mar con el mismo, mientras que en otra oportunidad se observa con la transformación de este personaje en un hombre pájaro. Esa modificación ontológica suscita que los testigos adopten un respeto y un aprecio distinguidos hacia su jefe. Más adelante se realizará una estatua de él en cada casa de Lambayeque para condecorarlo y conservar su imagen en la memoria colectiva. A partir de allí, Nailam adopta importancia, pues ha ejercido el rol de intercesor que permite la fertilidad en las tierras y la disposición para desarrollar una civilización. Por ello, se asume que las condiciones incrédulas por las que atraviesan los pobladores aventureros origina que Nailam se apropie del poder sobrenatural para modificar su rol actancial y autoconfigurarse como protagónico y líder de la situación de prueba. De esta asociación semiótica se deriva que lo sagrado facilita el movimiento cualitativo ascendente, que supone la adquisición de un poder sobrenatural. El hombre debe subir para confrontar con las divinidades, pues el proceso no será inverso. Por esta razón, Nailam resulta una figura protagónica de poder relacionada con la riqueza. También, su ascensión varía según la autoridad que se ejerza, tal como le indica Alejandro Ortiz Rescanier. Cito al autor referido. Tener poder es apropiarse de lo que el otro posee y que uno no tiene, es vencerlo poseyéndolo. Los condenados tienen grandes poderes que provienen de su pertenencia al mundo de adentro, pero les falta la pureza del alma. Es por eso que buscan utilizar sus poderes para salvarse, comiéndose el alma de una persona viva. Termina allí la cita. Con ello, la asimilación de beneficios implicaría contar con la libertad para ayudar a la comunidad, como también confundirlas a través de un propósito egoísta. Termino con la lectura de las conclusiones. La aplicación de la semiótica tensiva que articula Jacques Fontanille en Semiótica del Discurso
y los postulados sociológicos afines permiten la estructuración adecuada de aquellas transformaciones por las que atraviesan los participantes del mito de Nailam. Asimismo, lo desarrollado por Mircea Eliade distingue lo que se comprende por profano, el cual tiende a desvirtualizar y acabar con lo sagrado. Aquello se observa en este mito al momento de intentar fundar una nueva sociedad. A la vez existen mecanismos de resistencia por parte de los migrantes, ya que ellos son impacientes e incapaces de pasar hambre. Su desesperación y su incredulidad los desviará de aquello que se le ha prometido a su comunidad. Con el hombre pájaro, la fe se instala y se proyecta con la intención de consolidar una civilización. Ese proceso formativo es explicado a través de la hierofanía, que reluce lo asociado con lo sagrado. Mediante los planos de la expresión y el contenido, se infiere que la figura de Nailam representa una mitificación del mandato divino que consigue la articulación y la confrontación con dos mundos totalmente diferentes y antagónicos, el terrenal contra el espiritual. De este análisis se deduce que el mito es inverso a los caracteres que están vinculados con la ética que se transmite a la sociedad, como la que se obtiene al percibir la preeminencia del orden frente al caos, como también de la mayor consideración del sujeto liminal en oposición con la del mesiánico. Además, la fe en conflicto con la incredulidad, agnosticismo. Para terminar, se incorpora un programa narrativo de la conjunción de los que se detecta la adquisición de patrones espirituales que benefician a la comunidad de Lambayeque, para que posteriormente se asimilen con los cultos de crisis que están integrados en este proceso transculturador. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias.